Bienvenidos a este canal de filosofía teatro crítico. En conjunto con su creador, Francisco, y yo, creador del canal Filosofada Mundana, que igualmente se dedica a temas filosóficos, religiosos, etc., hemos considerado una muy buena idea el realizar una cooperación en conjunto a través de la cual consigamos difundir a mayores cantidades de personas esta filosofía de Gustavo Bueno, el materialismo filosófico. Por mi parte, y haciendo honor a mi marca Filosofada Mundana, he decidido que en esta oportunidad voy a explicar de algún modo la división entre filosofía mundana y filosofía académica que expone Kant, pero que sin embargo es nuevamente reexpuesta por Gustavo Bueno en sus ensayos materialistas. Una división que, como Bueno dirá, se mueve en la atmósfera de la Ilustración, y es de esta atmósfera de donde saca su vigor siempre actual. Para la Ilustración, y con ella para Kant, la legisladora de la razón no se encontrará ya en la sabiduría de los sacerdotes, sino más bien en la sabiduría del pueblo. Lo destacable de esta distinción no es el hecho mismo de que el lugar desde donde se legisla sea la sabiduría del pueblo, sino más bien que exista un lugar desde donde se legisla la razón, y que por ende no se considere a esta como proveniente de un vacío intemporal o de la nada, sino que más bien tendría su suelo fértil precisamente en la sabiduría mundana, en la sabiduría de los pueblos. Véase que Bueno, después de tratar esta cuestión, mencionará: esta es la tesis central, en realidad, del materialismo histórico. La conciencia humana está determinada por el ser social del hombre, y esta es la tesis que está virtualmente contenida en el concepto kantiano de filosofía mundana. ¿Viene a ser entonces la academia una suerte de preservadora de la cultura popular y proletaria en oposición a la cultura burguesa? ¿O resulta más bien degradada a una función meramente nacional cuando queda reducida a estos parámetros? Según Bueno, la academia debería tener un papel más bien como mecanismo de emancipación con respecto a toda determinación mundana, mediante la disciplina crítica. No obstante, para impedir que la academia vuelva a caer en una suerte de fuente de revelación transmundana de la verdad, cabe entender que su disciplina crítica brota de la confluencia y confrontación entre diversas corrientes de experiencia procedentes de otras sociedades, de otros pueblos o de otras clases sociales. Pero no simplemente sociedades de la hora, e inclusive aquí estaría lo importante de la academia, esto es, que incluiría además sociedades propiamente ya fenecidas. Debido a estas razones, cabe entender que filosofías como la alemana, esto es, el idealismo alemán, no son simplemente expresión sociológica de un régimen político particular en un tiempo también particular, aunque se den casos como la deducción hegeliana del príncipe a partir del concepto de razón universal. En cambio, resulta que por no estar confinados a una época o clase social, los grandes sistemas filosóficos respiran en una atmósfera transhistórica, hasta el punto de que en ellos podemos ver prefiguradas muchas veces formaciones sociales que, en cierto modo, son reflejo suyo y no recíprocamente. Sin embargo, diríamos que esto no es fundamento alguno para justificar un supuesto carácter futurológico de la filosofía, sino que más bien diríamos que no es esencial o no son esenciales los sistemas filosóficos porque prefiguran el futuro, sino que más bien prefiguran el futuro porque se mueven precisamente en lo esencial. Ahora bien,
Con respecto a la filosofía mundana, no cabría entenderla como simplemente algo rústico o algo vulgar o algo simplemente mitológico. Por el contrario, habría que entender a esta sabiduría mundana como una sabiduría también con caracteres y con determinaciones completamente objetivas, pero estas determinaciones objetivas están dadas en función de la presión que se da alrededor de los hombres y el comercio entre ellos. Pero entonces la sabiduría mundana no vendría a representar en ningún caso un caos o una especie de completamente arbitrariedad de juicios, etc., sino que tendría esta perspectiva con respecto a la ciencia y sus cierres categoriales, pero de allí diríamos que la sabiduría mundana tiene sus caracteres completamente objetivos, aunque evidentemente se deslindan en gran medida de estos cierres categoriales propios de las ciencias como tal. Así pues, cabría hacer un análisis, como lo hace Bueno, de este concepto de la black box o la caja negra, que es precisamente una especie de artefacto en el cual se conoce sus datos de entrada y se conoce sus datos de salida, pero no se conoce el procedimiento que se realiza en esta denominada caja negra. Es decir, se puede saber que dado que los datos ingresados son tales y los datos de salida son tales, se puede considerar que está funcionando o no está funcionando esa determinada máquina, pero eso no implica que se conozca el procedimiento interno de la caja negra, ¿no? Ese es en esencia el concepto. Sin embargo, lo interesante con respecto a lo que considera Bueno es que no habría que lamentarnos por el hecho de que gran mayoría de las cosas en el mundo sean precisamente cajas negras, sino que por el contrario hay que considerar que precisamente para que muchas de las cosas en el mundo funcionen, tienen que funcionar como cajas negras. Por ejemplo, en el caso de un piloto de pruebas de un avión. En ese caso, el piloto de pruebas no va a ser ninguno de los ingenieros técnicos que construyó propiamente el avión, sino que va a ser alguien completamente ajeno a la disciplina y alguien más bien ubicado en otro tipo de disciplinas, ¿no? Entonces, en ese caso, claro, estamos entendiendo que el piloto de pruebas entiende al avión como una caja negra, porque claro, puede revisar los datos de entrada y los datos de salida, pero no entiende cómo se da ese procedimiento y sin embargo puede juzgar si es que ese procedimiento que está allí está haciendo las cosas bien o las cosas mal. No sabe cuál es ese procedimiento, pero puede juzgarlo, porque precisamente como piloto de pruebas él sabría cuál es el correcto funcionamiento del avión, a pesar de que no sea un ingeniero técnico. Lo mismo, por ejemplo, con alguien que va a conducir un coche. La persona que conduce el coche no tiene que aprender propiamente sobre la ciencia termodinámica o sobre física para aprender a conducir el coche, sino que más bien serían categorías completamente distintas. Es decir, un piloto de carreras puede ser completamente diestro en su materia y sin embargo no saber en absoluto de la composición técnica del artefacto que maneja el carro. Entonces, claro, en gran medida no hay que lamentarnos, ya dice Bueno, no hay que lamentarnos por el hecho de que muchas de las cosas en el mundo sean cajas negras, sino que el mismo hecho de que sean cajas negras es lo que permite que puedan usarse. Y el hecho mismo, hay que considerar que hay cosas que deben ser cajas negras para que se las pueda usar. Porque de otro modo sería toda una confusión, no habría tiempo para aprender todas las cosas, etc. Entonces, cada quien a su lugar, ¿no? De este modo, la sabiduría mundana consiste en un alejamiento del rigor científico, una salida de los cierres categoriales, alcanzando con ello una recuperación de contenidos acientíficos e inclusive mitológicos. Esto en la medida que las conexiones interdisciplinarias no están siempre determinadas por la academia. Pero aún aceptando esto, tampoco es correcto afirmar que la sabiduría mundana es completamente vulgar o mitológica, o que es la sabiduría popular la oscuridad frente a una luz que provendría exclusivamente de la academia y su rigor científico. Resulta más bien, por el contrario,
que a veces las ciencias podrían extraviarse en cuestiones insignificantes, dado que no existe ningún plan teleológico entre todas las ciencias que las obliguen a colaborar en el conocimiento de la verdad. Lo mundano en este sentido vendría a entenderse como aquellos cuerpos operables que precisamente tienen un mayor grado de manipulabilidad por parte de agentes humanos y sus cuerpos. En ese sentido, consideraríamos que lo mundano viene a ser aquello que precede estas construcciones más bien teóricas, inteligibles y que están dados a un nivel completamente abstracto de la realidad, y que sin embargo este nivel abstracto permitiría un manejo más eficaz de estos fenómenos sensibles, lo que sería probado con las ciencias. Pero de este modo entenderíamos entonces lo mundano como aquello que precede precisamente estas construcciones abstractas, y que precisamente, para ponerlo en un caso de un ejemplo, vendría a ser el caso de un hombre del Paleolítico que al ver una herida y por ende una hemorragia sucesiva, entendía que tenía que suturar, que tenía que cerrar esa herida, a pesar de no estar ya fundado en un grado abstracto, lo que vendría a ser la fisiología, la cirugía moderna, etc. Todavía no existían, digámoslos, esas disciplinas dadas a un nivel abstracto, pero sin embargo, las nociones de que ya se debía cerrar una herida ya estaban de algún modo funcionando previamente a estas construcciones teóricas, ¿no? Entonces es allí donde entenderíamos lo que es lo mundano. Lo mundano vendría a ser aquello que de algún modo precede a esas construcciones teóricas académicas. De estas consideraciones podemos acabar estableciendo que la sabiduría filosófica está dada en la sabiduría del proletario, de modo que el materialismo filosófico tendría su realización en el contexto político. Sin embargo, no se explica cómo podría la sabiduría mundana alimentar en su seno un materialismo verdaderamente filosófico y crítico si resulta que es una sabiduría alejada de lo científico y más bien cercana a lo mitológico. Es por estas razones que la sabiduría mundana no es entendida como independiente con respecto a la sabiduría académica. En cambio, entre ambas sabidurías existe una articulación dialéctica, de modo que cualquier episodio académico es una experiencia necesaria que transcurre in media res en el curso de una experiencia mundana. Ahora bien, si el materialismo mundano consiste en que estas distintas concepciones de materialismo vayan limándose entre sí y independientemente de la voluntad individual de los sujetos, pues entonces al materialismo académico lo que le quedaría por hacer es precisamente realizar una especie de análisis sociológicos y estadísticos que evidentemente no agotan las concepciones de materialismo que pueda haber, como si por ejemplo el análisis sociológico de todas las posibilidades que hay en una sociedad de materialismo ya agotan todo lo que el materialismo puede significar fuera de estas muestras que se estarían tomando, claro, eso incluido. Entonces, claro, lo que habría que hacer por parte de la filosofía académica, del materialismo académico, vendría a ser precisamente el estudio, el análisis sociológico, estadístico, de las distintas concepciones de materialismo que están determinando a una sociedad en particular. Y esto precisamente porque podría funcionar para el materialismo académico para que realice una especie de mapa de la situación en la cual se encuentra una situación determinada con respecto al campo de batalla de filosofías que están nadando precisamente en esta sociedad. Por otro lado, cabe entender que la filosofía académica se destaca por la posibilidad que ofrece de desconectar sus contenidos de determinaciones mundanas, para en cambio relacionarlos con otros contenidos acaso no tan interesantes para las cuestiones mundanas inmediatas.
Bueno menciona que la desconexión principal que el materialismo académico realiza al constituirse en una forma típica de racionalidad es la desconexión del concepto de conciencia o ego, E en mayúscula, de la misma realidad psicológica individual para pensarla en cambio como una idea universal. Y así pues, les agradezco por haberse quedado hasta el final, por haberse interesado por este tema de, ya digo, la distinción entre filosofía mundana y académica, que puede parecer acaso un poco arcaica, tal vez un poco insignificante a nuestros tiempos, pero bueno, precisamente como Bueno dice, muchas veces también la academia para lo que funciona es para que aquellos intereses simplemente mundanos adquieran y sean de algún modo intersecados por otro tipo de intereses, más bien eso, académicos, que claro, a veces es un poco algo, digamos, lo antropológico, algo de que hay que registrar mucho el pasado y todo ello, pero digamos lo que sin entender el pasado no se entiende las bases que sostienen el presente, ¿no? Entonces les agradezco nuevamente por haberse quedado hasta el final, y este es su canal de filosofía, Teatro Crítico, un proyecto que espero, con el que espero se puedan realizar todavía mayores colaboraciones, e inclusive a ustedes que están viendo este video sería interesante si les interesa este tema del materialismo filosófico de Bueno y les interesa tal vez aportar un poco sobre su concepción, su perspectiva sobre determinadas ideas, sería muy interesante que se pusieran en contacto, sea con el dueño de este canal o sea conmigo, porque ya digo, lo que aquí estamos buscando es más bien una cooperación entre distintos agentes de YouTube, de redes sociales, que a través de los cuales podamos conseguir este tipo de proyectos, ¿no? Este tipo de colaboraciones, de hacer cosas, ¿no? Y eso ha sido todo. Ha sido Teatro Crítico y yo personalmente, Filosofada Mundana. Les agradezco mucho, será en otra ocasión.